Ojalá en algún momento de este episodio sientas, ok, ahora entiendo todo. Hoy quiero hablar con vos sobre el ego. Se habla mucho de matar al ego como si fuera un monstruo para nosotros. Pero en realidad el ego es parte de nosotros. Y hoy quiero contarte esto, sin llenarlo de conceptos raros. Como siempre digo, hablo desde mi experiencia. Para poder entender, primero necesitamos saber qué es el ego. Es esa parte nuestra que arma una historia sobre quiénes somos. Una historia que inventamos sin darnos cuenta desde muy pequeños. Cómo deberíamos comportarnos, qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué tenemos que demostrar para que nos quieran o para no quedar desprotegidos. Mira, el ego es un personaje que construimos para sobrevivir a un montón de situaciones donde no teníamos herramientas. El ego es ese personaje que quería cuidarnos. Pero hoy más que cuidarnos, nos complica la vida. Porque el ego en sí no es malo. El problema es creer que somos ese personaje. Ahí es cuando el ego se empieza a meter en decisiones que ya no le corresponden, porque se supone que hoy adultos tenemos otras herramientas. El ego se manifiesta de una forma bastante impulsiva. El ego es rapidísimo. ¿Sabes cuándo aparece el ego? Cuando algo nos incomoda. Una crítica, una comparación, una palabra, un mensaje que interpretamos como un ataque. Y ahí, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Pero, claro, reaccionamos sin pensar o antes de pensar. Nos cerramos, nos justificamos, discutimos con una intensidad que ni siquiera entendemos lo que estamos diciendo. Y si alguien te pregunta, ¿por qué te afectó tanto eso? Seguramente no sepas qué contestar. Porque en realidad no estás decidiendo, no podés discernir porque estás reaccionando desde el ego. Y cuando el ego toma el mando, suelen pasar 4 cosas muy típicas. Y te las voy a nombrar por si en una de esas te reconoces en esos lugares. Buscamos culpables afuera. Nos comparamos. Confundimos amor con sacrificio y nos aferramos a una idea muy rígida, cerrada de quiénes somos. Yo experimenté estas 4 cosas en mi vida, no sé vos. Esta primera de buscar culpables afuera es cuando sin darnos cuenta quedamos atrapados porque me pasa esto por vos, por ellos,
por el entorno, por la situación. Todo depende del afuera. Entonces, evitamos hacernos responsables. Y como todo depende del afuera, no hay forma de cambiar nada porque no está en mis manos. Ese pensamiento es del ego. Nos comparamos para creernos superiores o para destruirnos. Esas dos formas de comparación son formas del ego y las dos lastiman. Confundimos amor con sacrificio. Y acá hay una frase muy típica que tal vez alguna vez la dijiste, la escuchaste o te la dijeron, que es la famosa frase: con todo lo que hice por vos. Porque hacemos las cosas desde el ego. Hacemos cosas que no queremos y después nos quejamos. Esperamos reconocimiento porque nunca quisimos hacer lo que hicimos. Y la última forma de ego es aferrarnos a una idea de quiénes somos. Y si algo cuestiona esa idea, saltamos como si nos estuvieran amenazando. Otra frase que seguro conoces: yo soy así. Una frase que parece identidad, pero en realidad es cárcel porque sentenciamos una forma de ser para defendernos. Estas son algunas formas en las que el ego se hace evidente. Pero ¿cómo sabemos si estamos actuando desde el ego realmente? Y hay una señal que es infalible. Si te duele, si te incomoda, el ego está ahí metido. El ego aparece cuando lo que pensás, lo que sentís y lo que haces no van para el mismo lado. Ahí aparece el malestar, y no porque estés equivocado o equivocada, sino porque algo tuyo internamente está tironeando entre el ego y el ser. En esos momentos, en vez de pelearte con la situación que estás atravesando o con la persona que tenés enfrente, podés hacer una pausa y mirarte con sinceridad y, si querés, con un toque de humor, y preguntarte: ¿qué parte mía se sintió tocada? ¿Esto que siento es de ahora o tiene que ver con algo del pasado que se despertó? Y no para destruirte o autocastigarte, sino para entenderte. Esa es la diferencia. Ahí es donde el autoconocimiento se vuelve una oportunidad para comprendernos. Pero ¿sabes qué? En todo esto del ego hay una buena noticia. Podemos poner al ego a nuestro servicio. Porque, como te decía al principio, el ego no se elimina, no desaparece, no existe eso que está circulando por las redes de tenés que matar el ego, ¿no? Lo que sí podemos hacer, y sería muy sano, es acomodarlo. Poner al ego en su lugar, no manejando, no tomando el mando, sino al costado, acompañando, sin decidir por nosotros.
poner un pequeño límite, pedir al otro claridad sin miedo a incomodar. Para tener al ego de aliado, primero tenemos que entenderlo. El ego no es un enemigo, es un mecanismo, una especie de guardaespaldas que aparece antes de que vos pienses. No sabe de matices, no sabe cuándo relajarse. El ego reacciona porque cree que si no lo hace, vos quedás expuesto o expuesta. Poner al ego a nuestro servicio no es eliminarlo, es aprender justamente a verlo y desde ahí decidir. Porque cuando lo ves, deja de manejarte. Cuando no lo ves, te maneja él. Y quizás ni te diste cuenta. Por otro lado, el ego queda a un costado cuando nombramos lo que nos pasa. Baja la intensidad del ego. Vos sos quien decide. Cuando entendés eso, no te dejas arrastrar por la escena. Podés decir, gracias ego por avisarme, pero no voy a reaccionar así. Hoy elijo reaccionar de otra manera. Y por último, elegir la respuesta más honesta, no la más automática. Y a veces es hablar, a veces es callar, a veces es irte, a veces admitir que te dolió. Entonces ahí desplazas al ego y aparece tu criterio, tu madurez, tu libertad. Y esto no nos convierte en personas iluminadas. Nos convierte en alguien que no se abandona para sostener un personaje. Al final, el ego es una parte tuya que quiere protegerte, pero no sabe hacerlo bien. Ponerlo a tu servicio es enseñarle que sí y que no, de a poco, sin pelearte con él, sin querer ser otra persona distinta. Solo es observar y decidir. Y cuando aprendemos a distinguir una cosa de la otra, ahí sucede lo más simple: calma, claridad y más coherencia con quién sos. Si lograste escuchar todo este episodio, ya hiciste lo más difícil: mirarte con honestidad. Porque hablar de estas cosas también incomodan. Y quienes se incomodaron ya no están acá escuchando. Así que si te animaste, lo demás es práctica, cotidiana, humana, real. Pero eso, aunque parezca algo muy chiquitito, créeme que cambia todo. O mejor, no me creas, compróbalo. Y ahora me toca a mí. Voy a sentar a mi ego a un costado y voy a pedirte que, si me estás escuchando, si estos episodios te atrapan, me ayudarías un montón con un like, un comentario o suscribiéndote. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.